Aló, bienvenidos a mi canal Ave de Paso. Yo soy Ave Ana Valderrama y en esta ocasión traemos una puerta que nos lleva a un viaje delicioso. Tenemos el norte de Bruegel. Recuerden, cada portada es una puerta y como ven, tenemos a Bueno, pues para mí es un gran gusto presentarles a Magali y a Gerardo. Aquí estamos, ¿eh? Pues vamos a platicar de este hermoso cuento, ¿le podemos llamar cuento? Relato, bitácora, álbum. De todo un poco, todo eso que acabas de decir, exactamente. Tiene de mucho, ¿no? Ajá, porque es un cuento largo, pero también dentro tiene varios relatos. También es una bitácora de viaje y también es un álbum ilustrado. Entonces, sí, tienes razón. Todo eso. ¿Cuántas cosas adentro? Sí. Yo sé que es una pregunta como tal vez que llega al hartazgo, pero pues es imperante hacerla. ¿Cómo surgió este proyecto? Bueno, a ver, Gerardo se sabe muy bien la historia. Pues yo tengo ya muchos años abordando, entre otros temas, la cuestión del viaje. El viaje creo que lo marca en mi persona, en mi formación. En principio mi abuelo, que fui muy cercano a él, ya murió, pero mi niñez primaria y parte de la adolescencia viajé mucho con él y con mi abuela. Y de ahí creo que el hecho de que mi abuelo me estimulara, pues por poner un ejemplo, que el avión no es únicamente un medio de transporte, sino que tiene mucha magia. El hecho de que siempre me llevó más allá del viaje, o sea, me metí a la cabina con los pilotos. Viajé muchas veces solo siendo muy niño porque te encargaban con las azafatas. Entonces, pues eran otros tiempos, ¿no? Y me di vuelo pues teniendo acceso a libros de trenes, de aviones, de barcos. Fui muy estimulado en ese sentido y entonces creo que metafóricamente mi lenguaje se carga mucho sobre todo el tema del viaje. Y junto con otras etapas, en cómo he ido madurando o evolucionando las imágenes que hago, pues en algún momento el elemento simbólico y durante un buen rato fue el puerco. El puerco, creo que antes de que se pusiera de moda, yo lo usé mucho como un elemento que me permitía abordar el humor negro, la ironía, abordarme de mí mismo. Después, como que llegó a aburrirme y pensé en qué personaje viene a sustituir al puerco. Y un tiempo convivieron juntos el puerco y el otro personaje, que es el payaso. El payaso, pues bueno, también me tocó ir muchas veces a circos importantes. Me tocó conocer el circo de Moscú, aquí en México. Antes venía mucho a la Ciudad de México y me tocó de niño estar varias veces en el circo. Entonces la personalidad del payaso, junto con lo que vi en vivo y también en cuentos o en ilustraciones, me parece pues el lugar común que se le da, trágico, cómico, agridulce, oscuro dentro de su aparente alegría, ¿no? Burlón. Vi una película en aquel entonces que me prestó el amigo en común Joaquín Vargas, de El Clon, de Fellini, ¿verdad? De Fellini. Y ahí fue donde como que vi en esencia lo que es la personalidad del payaso junto con todo ese bagaje que ya traía. Entonces bueno, de ahí surge esta serie de ilustraciones. Además me gustaría comentar que un amigo diseñador en algún momento, por lo que vio que estaba haciendo, me sugirió que por qué no hacía una historia, una secuencia. Entonces, sin saber todavía en qué iba a aterrizar, ¿veo la cámara o los veo ustedes? ¿Qué es mejor? A nosotros. Okay. Sin saber en qué iba a aterrizar toda esta serie, llega Magali de un
estudio que estaba haciendo en... No llegaste de Europa. Ya estaba en Ciudad Juárez. Bueno, nos encontramos y le muestro las imágenes y empezamos a platicar de ponerle texto a esa secuencia o a esa historia sin palabras. Entonces, a partir de aquí empieza un ejercicio pues muy interesante porque Magali hizo de las ilustraciones una historia propia, o sea, es su historia. Su historia, aunque pues, se crucen las historias, porque yo soy de Chihuahua, su esposo es de Chihuahua, todo se presta a hablar a partir de la nostalgia, a partir del terruño, a partir del viaje, que ella también pues es alguien que viaja y ya ahorita mira su interpretación. Yo veo todo esto así, es como dos historias que encajan muy bien, y además, como bien decías hace un momento antes de que empezaran a grabar, es rara la historia, son raras las imágenes. Entonces, algo que quería comentar interesante es que en un principio nos pusimos las pilas para este cuento llevarlo a un concurso infantil. Ah, sí, la de la orilla del luto. Y entre críticas que nos hicieron amigos de Magali, entre pues que no quedó en el concurso, nos cayó el 20 de que no era necesariamente para niños. No es que no lo pueda leer un niño, es decir, sí ha circulado entre muchos niños, algunos se quedan con las ilustraciones, otros se van por la historia también, pero no es un libro que yo entienda. Si lo viera y fuera de otra persona, no lo entendería como un libro ni sencillo, ni infantil, ni común. Entonces, pues eso es lo interesante del experimento desde mi perspectiva. Que Magali cuente la suya. Es las empatías. Yo creo que para mí lo más emocionante y gratificante de este trabajo fue el reto creativo que implicó, ¿no? Por un lado, siempre he admirado a Gerardo como artista, me gusta mucho su poética, las cosas que él hace. Pienso que pues como buen artista tiene su mundo muy característico, ¿no? Tiene un universo muy creado, y cuando pone sobre el piso, porque estábamos en su casa y sobre el piso puso las imágenes, entonces yo vi como un rompecabezas, ¿no? Como que empecé a manipularlas y dije, ay, mira, sí, creo que sí podría haber una secuencia, y pues de entrada reconocemos aquí el personaje del payaso. Y a mí los payasos no me gustan, nunca me han gustado, me parecen horrendos. Entonces, creo que el reto igual de escribir y hacer mío un personaje que de origen no me estimula, ni hubiera yo jamás pensado escribir nada sobre un payaso. Entonces, eso fue lo que a mí me enganchó en el proyecto, ¿no? La empatía artística, estética, y después pensar que cómo podría yo resolver o hacer simpático para mí a un personaje que me parece me está corriendo, me da ansiedad, ¿no? Los payasos. Y así fue. Y empezamos a escribir, o sea, yo hice una primera versión, se la di a él, y ahí empezó el desrelajo, porque la versión del cuento le dio a él pie para otras imágenes, como que ahorita que dijiste varias puertas, me parece una alegoría bien acertada con lo que nos pasó, porque del texto nacieron otras imágenes, porque a él le vino a la mente, ¿no? Decía, vamos a hacer, entonces voy a hacer la imagen de esto y de esto. De esas nuevas imágenes yo tenía narrativamente que resolver y empatar. Y así nos fuimos, o sea, era como una cosa interminable hasta que llegó un punto en que dije, ya acabó, ya llegó a vivir aquí. Ya vamos a acabar, porque esto está, o sea, no vamos a acabar. Y era, como no teníamos prisa de nada, pues la verdad que era muy divertido. Fue un libro hecho para nosotros, tiempo, ¿no? Con mucho tiempo, muy divertido, nos sentábamos, lo platicábamos, yo me regresaba a Ciudad Juárez, pasaba meses, lo recuperaba, o sea,
todo ese proceso, pues sí, fueron varios años. Y después terminé escribiendo otra historia, que es la historia de los papás de Bruegel y Sarita. Y esa, al revés, él sí ilustró mi historia. Ah, ok. Pero pues está en un cajón. Sí, porque esa es una historia de amor que se ve que es muy bonita, Ajá. pero solo es una sugerencia así como del poder Es de... una historia de amor, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, a mí me ha tocado como hacer una división muy grande dentro de la literatura juvenil e infantil. Para mí hay libros que son una resbaladilla, es decir, tú como lector, no importa que no seas niño, el niño interior que tienes, se resbala. El texto es muy ameno, muy sencillo. Y por otro lado hay libros que cuestan, porque son una cuesta, empedrada y demás. Y no quiere decir que sea malo, esos son desafíos también, ¿no? Hay libros donde te resbalas, el vocabulario es tan ameno que no tienes dudas y demás. En cambio las cuestas, pues de repente te agarras de una piedra que no sabes qué es y te puedes quedar a pensarla. Vaya, y cuando llegas a la cima creciste como lector. A mí me suena que esto es una muy buena cuesta, casi una empinada de esas de para araña, ¿no? Estilo Bravo. No solo para niños, o sea, yo lo tuve que leer 2 veces. La primera para darme cuenta que era onírico. Esto es como muy onírico. Y como salen nombres muy raros, como Ojinaga, yo dije, ¿se fue a Japón? ¿En qué momento? Y luego sale un nombre como africano, a mí me sonó africano, que era Topolobampo. Ah, dije, ¿eso es África? Y entonces, y luego ya la ignorancia. Me di cuenta que son ciudades que existen en el norte, ¿no? Ya sea en la frontera en México o en Estados Unidos. Y existen, son lugares que existen. ¿No? Está ahí en Chihuahua y de repente dije, California y México. válgame, soy una ignorante. Todo el tiempo ha sucedido en un territorio, en una geografía que me es ajena y me gustó mucho entonces hacer el mapa del viaje. Uno puede hacer el recorrido del desierto, de ciudad fronteriza, hasta donde llega con la ballena que alcanzan a la hermana en Oaxaca. Y como la hermana ya ve que ella es la que va a recibir el legado del padre y el hermano se va a ir a la costa, ¿no? Al Pacífico. Pero fue una segunda lectura la que me logró, porque de verdad yo me fui a Japón y dije, esto es una locura. Y entonces me gustó porque se descifra. Ojinaga suena como japonés. japonés. Abajo del Monte Fuji, no sé. Pero es una lectura que al principio me pareció muy onírica y muy cinematográfica. No sé si la palabra sea la correcta, pero vamos a poner imágenes aquí que salgan. Pero bueno, otra pregunta que me gustaría hacerte a ti sobre los nombres. ¿Cómo salen todos estos nombres de Bruegel? Sí. Bueno, Bruegel porque es la castellanización de Bruegel, del viejo pintor. Entonces, también no sé en qué momento de la vida platicábamos y decíamos que nos gustaba mucho, ¿no? Coincidíamos, ay sí, qué loco, y mira, nos ponemos a ver. Entonces, por eso. Y Kadar, porque Kadar es uno de los nombres de estos espiritistas de finales del siglo XIX, en que hubo este movimiento espiritista en Francia, y luego en el caso de México, que se vio durante el Porfiriato, en finales del XIX, principios del XX. Cuando estaban, pues fue un movimiento muy fuerte porque Madero también era... Él era muy creyente, ¿no? Ajá, sí. Y por eso, bueno, que esa época a mí en particular me encanta de la historia, fin del siglo XIX y principios del XX, y por eso decidí como situarlo ahí, o sea, porque parte de la problemática era pues pensar si sería un relato de corte, bueno, realista no puede ser porque su poética no es realista. Caño de ballena con una carpa. Sí. Entonces tenía que resolver, pero sí había como que había que poner un contexto y pues decidí que fuera en ese tiempo histórico genial de fin de siglo, en donde como que no sé, me imaginaba yo ese norte todavía más despoblado, donde podrían transitar personajes increíbles, fantásticos, y luego lo de Topolobampo, que llegaron ahí un grupo
de gente para fundar su pueblo utópico. O sea, empecé yo a investigar y a ver, y para mí vivir en Ciudad Juárez significó ese espacio, esa tierra fantástica y tan diferente a nuestra tierra de Veracruz, ¿no? Entonces como que es la poética del desierto y la poética de lo que ocurría con las personas y viajar a los pueblitos y todo. Yo nunca he estado en Topolobampo, pero sí en Mexicali y luego Caléxico, y dije, qué loco. Caléxico, eso de Caléxico. La zona de California y México. Y pues para mí era como es un imaginario, mi imaginario del norte. Ajá. Sí, me gusta porque obviamente no lo pensaron así ustedes, pero yo creo que este libro te enseña mucho de México si te sales del texto y empiezas a investigar, ¿no? No te vas con que es Capón. Ajá, como... Por ejemplo, esto me encantó cuando yo descubrí que Caléxico existe y que es una ciudad y demás, y luego vi fotografías de Caléxico, dije, ¡wow! Me encantó la ilustración. La ilustración de por sí me era mágica, Ajá. pero luego porque en Caléxico están estas como fumarolas, estas ¿sí? chimeneas. Ni enterado. Ajá. Ay, Y está precioso. ¿No han visto coincide. fotos de Caléxico? No. Véanlas, hay que ir. Qué loco. Próximas loco. vacaciones, Caléxico. Yo pensé que iba a ser un lugar como muy desangelado, muy así como... Porque mi idea de las ciudades del norte son no como Jalapa, que son verdes y demás, sino que son ciudades más agrestes, que han crecido mucho, pero por eso, ¿no? Por el trabajo. Y de repente encontrarme que sí, es una ciudad muy industrial o muy de metales, pero también como bonita, también puerto bonito. Y dije, wow, mira, lo que uno aprende gracias a los libros. No, pero además es interesante eso que comentas porque la imagen no tiene nada que ver con Caléxico. Esto es, yo tengo una gran influencia del pintor, del grabador Eicher. He como tratado de experimentar mucho con la geometría a partir de cómo trabaja él, y este es un ejercicio algo así llevado a representar pues una visión apocalíptica del mundo, ¿no? El caos, el ruido, la contaminación, el hacinamiento, con una estética un poco antigua. Entonces tú por lo que nos comentas, le das esa lectura porque te metiste a ver y descubriste que se parece a Caléxico. A otro amigo le gustó esa imagen para ponerla de portada en su libro. Es un politólogo que escribe sobre Cuba. Entonces a él le pareció que esa imagen era una representación perfecta de la isla. No lo contradije, si le gustó. Cada pues, quien ve lo que quiere. Ajá, entonces eso se me hace muy mágico de la imagen, no de esta en particular, sino de la imagen en general. Uno la hace a partir de su propio universo, pero entonces ya cuando se pone a circular, cada quien se apropia de ella o la interpreta de formas como las que estamos platicando, ¿no? Y entonces, bueno, en este caso el cuento creo que se presta mucho a eso, tanto con el texto como con las imágenes. Creo que no es lineal en cuanto a el discurso, lo siento muy amplio. Incluso algo que me costaba trabajo digerir al principio, que vi el libro ya diseñado, es el hecho de que no hay un hilo conductor en el estilo dibujístico. Es un poco arbitrario, o sea, no se parecen unas a otras, y eso después me gustó. Me gustó que fuera raro. Sí, es un libro raro y encriptado, y a mí me hizo sentirme como un poco Sherlock Holmes. Ya lo leíste, pero a ver, descífralo. Y yo creo que cada quien lo va a descifrar de maneras inimaginables, que ustedes mismos no calcularon, sí, ¿no? Eso es tan genial, lo de ahora con lo que nos cuentas. De tu lectura, yo veo ya un montón de post-tips ahí, dije, vaya sí, que pasó por escrutinio el libro. A mí me gustaría que si un adulto compra este libro para dárselo a un pequeñuelo, lo acompañe. O sea, es un libro que no es toma, léelo, ahorita vengo ya, al rato te doy otro. Sí. No es un libro como de que mira, vamos a ver, yo tampoco entiendo, ¿y esto qué es? Y por ejemplo, esta imagen, yo conozco a los niños, les va a encantar acá el señor. Sí. A los niños les gusta mucho cuando una imagen
les da como chispazos de misterio y de obscuridad, ¿no? Es lo que más les atrae. Entonces, ¿por qué un diablo está piloteando y la cerveza así? Oh, sí. Sí, luego yo me clavé ya después, que le dije a Gerardo, oye, esa imagen, caramba, lo estamos dando a los niños, mira, están fumando y cosas. Y después que... Sí, niños. ¿Ves que tienen 2X? Ajá. Y luego, no sé, me topé otra nota que decía que la cerveza 2X se hizo para conmemorar la entrada del siglo XX. O sea, Y aquí el es siglo XX, esto, ajá. Y coincidió, pues ya después lo leí y dije, ay, mira qué chistoso. No sé, como que este libro nos pasó varias coincidencias de eso, o sea, como encuentros. También, como dices, hay muchos libros míos favoritos aquí. Moby Dick. La rebelión de la Moby Dick. O sea, para mí Moby Dick, yo lo leí ya en Ciudad Juárez, ya lo leí grande. Y dije, no, esta es la novela de las novelas, ¿no? Como hay varias. Y pensar en... Mi gran sueño es ver una ballena. O sea, tengo que hacerlo porque llevo muchos años deseando ir precisamente a esas costas y ver las ballenas y etcétera. Entonces cuando él propuso la imagen de la ballena, yo estaba feliz con las ballenas. Y pues Moby Dick es como, para mí le da esta parte de los relatos dentro de los relatos y dentro de los relatos, ¿no? Como cajas chinas. Y además creaste un personaje precioso porque soy la ballena cuentacuentos. Soy la ballena cuentacuentos. O sea, yo quiero conocer a Zoe. Sí, o sea, imagínate que te estén cuente y cuente todo lo que ven en todos sus mares. Bueno, pues por ahí era el gozo y el regodeo, ¿no? Con esto. Y pues como dice Gerardo, así como no había una línea de dibujo, pues creo que narrativamente hay un tono, pero igual hay momentos de engolosinamiento que espero que no se salga del compromiso con el lector, ¿no? Ok. Pues ya para aprovechar, me gustaría que nos despidiéramos con una recomendación que ustedes quieran hacerle a nuestro gran público. Puede ser un libro, un autor, un ilustrador, un algo, porque para que también nos recomendemos entre todos. Sí, ok. Me viene a la mente. Yo sí tengo en la mente algo. Rápido. Yo comencé a leer después de los cuentos, que fueron muchos, o sea, fui muy afortunado en el hecho de que me llegaran cuentos por parte de mis papás, de mis abuelos. Pero el primer autor que empecé a leer, ya pues digamos lectura de adolescente, niño adolescente, es Jack London. Entonces su narrativa sobre todo es de aventura, en Alaska, en San Francisco, en la fiebre del oro. Colmillo Blanco es hermosa, ¿no? Fue lo primero que leí de Colmillo Blanco, pero además de ahí tiene muchas otras que como adolescente te meten a cuestiones ya existenciales. Hay una que se llama Asesinos o Asesinatos SL, que son asesinos que se cuestionan moralmente de manera muy seria a quién van a asesinar y si merece ser asesinado. Entonces, bueno, pues es una de las lecturas fuertes que me parecen de Jack London. Hizo alguna novela referente a México de un boxeador. No sé, tiene tiene muchos títulos distintos, muy distintos entre ellos. Entonces esa es una recomendación porque me parece que es ameno, es profundo y divertido al mismo tiempo. Va, Jack London. Ya tengo. Es una autora mexicana, pero tiene nombre de extranjera, Crystal Wutzka. Luego lo escribimos allá. Crystal parece G-U-C-Z-K, no sé qué. Bueno, ella va a estar en la feria también. ¿Ah, sí? Sí, okay. Va a estar en la feria. Y yo la conocí recién en San Luis Potosí el año pasado. Y me encantó su trabajo porque ella escribe literatura infantil y juvenil, pero se autodenomina
escritora de temas difíciles. Entonces habla sobre abuso sexual infantil, duelo, niños sicarios, depresión infantil, como que esos temas que les da tratamiento con los ilustradores a partir de la imagen y del texto. Y la exposición que me tocó ver sobre precisamente abuso infantil por parte de alguien de la familia, un tío, el cuento está increíblemente bien cuidado. O sea, es un cuento que no resulta agresivo, pero tan simbólicamente con las imágenes tan sugerentes y todo así, que entiendes toda la problemática. Y ella pues está en el circuito de editoriales y también de, ¿cómo se llama? Bueno, la cosa es que es una escritora que me parece muy interesante su compromiso para abordar este tipo de temas, que hay que hablarlos desde la niñez y que sea la literatura también como un puente para poder psicológicamente acercarnos a niños que han sido violentados, ¿no? Pues me encantan las dos recomendaciones, se ven muy poderosas. Sí, y a ti, y tú que estás justo trabajando con este tipo de literatura, yo creo que te va a gustar conocerla. Oh, sí, claro que sí. Bueno, pues vamos a despedirnos y pues les agradezco que estén aquí en Ave de Paso. Muchas gracias, con los libros. Aquí tienen su casa, literal. Literal. Y me gustaría hablar más con ustedes, ¿no? Que no sea la primera y única vez que vengan. Claro, porque hay muchas cosas que platicar. Gracias, Ana, por tu lectura y por todo. Bueno, si les ha gustado, ya saben, dejen sus comentarios, sus opiniones, sus recomendaciones. Yo los veo en el próximo vuelo. Chao, chao.